Hola amigos de YouTube, hoy les traigo un nuevo video. A lo largo de la historia los casos de asesinatos se vuelven más frecuentes, tanto que suelen ser atrapadas porque sus crímenes no son lo suficientemente buenos ni tan bien planeados como el caso que te traigo el día de hoy. Sin más que añadir, estas son las hermanas González de Venezuela. Estas 4 hermanas mexicanas protagonizaron uno de los más grandes casos de proxenetismo femenino. Sobre todo 2 de ellas, Delfina y María de Jesús, fueron responsables de la muerte y tortura de más de 80 mujeres jóvenes. Nacidas en la ciudad mexicana de Jalisco a inicios del siglo XX, Delfina nació en 1912, de las otras no se sabe la fecha. Las hermanas Carmen, Delfina, María de Jesús y Luisa González Valenzuela, habrían de crecer en una familia disfuncional y convertirse en una de las más representativas expresiones de criminalidad femenina en el ámbito latinoamericano. Bernardina Valenzuela, madre de las hermanas, era una mujer muy religiosa, que rezaba el rosario cada día e infundía en sus hijas un catolicismo devoto y recalcitrante. Entretanto, Isidro, padre de las muchachas, era un hombre imbuido en la idiosincrasia machista propia de la cultura latina, que ejercía su poder paterno de forma abusiva y violenta, con ese aire despótico tan frecuente en alcohólicos como él. Para traer el pan a la mesa, Isidro González trabajaba como juez de acordada, encargándose de vigilar durante la noche, recorriendo sobre su caballo las rústicas y polvorientas calles, cosa que, en un tiempo y lugar insuficientemente cuidado por los representantes de la ley, le hacía sentirse como una especie de amo y señor del orden, algo así como los sheriff del viejo oeste norteamericano. Cansada del autoritarismo y los maltratos cotidianos de Isidro, Carmen, la mayor de las hijas, se fugó cierto día con Luis Caso, un hombre bastante mayor que ella. A diferencia de otros padres, el orgulloso Isidro montó su caballo y fue a buscar a la hija rebelde, hasta que finalmente la encontró y entonces, tras sermonearla, gritarle e injuriarla, la agarró de los pelos y la condujo hasta una pequeña y miserable celda, donde la encerró como castigo a su comportamiento indecente. Horas después de encerrar a Carmen, a Isidro le llegó una orden municipal en virtud de la cual, junto a 2 de sus agentes, partió en búsqueda de Félix Ornelas, un ranchero revoltoso y extorsionador que no mostraba reparo alguno en ocultar su desdén por la ley. Ahora, y cuando Isidro intentó detenerlo, las cosas se complicaron y no resistió la tentación de dispararle a Félix, matándolo instantáneamente, por lo cual tuvo que escapar de la escena y se pasó un año entero ocultándose en diversos ranchos de Jalisco, olvidando antes de huir que Carmen seguía encerrada. Por ello, solo 14 meses después de ser encerrada, Carmen salió libre gracias a la ayuda de un abarrotero obeso que accedió a tal cosa a cambio de que ella le prometiera matrimonio, y cansada del autoritarismo y los maltratos cotidianos de Isidro, Carmen, la mayor de las hijas, se fugó cierto día con Luis Caso, un hombre bastante mayor que ella. De manera similar a Carmen, Delfina, otra de las hijas de Isidro, tenía una relación escondida con un hombre mayor que ella. Al enterarse, Isidro casi la mata con un brutal golpe en la nuca y, ya en medio de los años 30, Delfina, Carmen y María de Jesús, entraron a trabajar como obreras en una fábrica textil, aunque poco después Carmen entró en una relación con Jesús Vargas, un vividor de poca conciencia al que todos conocían como el Gato, y con el cual ella, en 1938, se instaló a vivir en una cantina y afortunadamente, la cantina de El Gato empezó a marchar bien, pero este era tan irresponsable que despilfarró las ganancias e hizo quebrar el negocio. Aunque Carmen, que sí era planificadora, guardó algo para sí y lo empleó para abrir un pequeño negocio de vinos y otros licores, el cual inspiró a su hermana Delfina para que instalara un prostíbulo en que metió a jovencitas que se conseguía bajo el engaño de que las haría trabajar como empleadas domésticas y... Fue en El Salto, dentro de Jalisco, donde Delfina puso su primera cantina junto al prostíbulo referido, al cual acudían soldados, policías, y hasta autoridades municipales, cosa que no era sorprendente pues los controles sobre este tipo de establecimiento eran realmente escasos. Así, para contribuir al negocio, las pupilas, chicas que se hospedaban en el prostíbulo y trabajaban allí, de Delfina salían de noche a las calles en busca de clientes a los que intentaban convencer para visitar el burdel, pero en 1948 se suscitó un incidente que marcó la clausura del establecimiento, a raíz de lo cual Delfina fue con sus mujeres a la feria de San Juan de Lagos, donde consiguió ayuda del alcalde para alquilar 2 locales en los que reabriría su cantina y su prostíbulo. El nuevo centro de servicios canales se llamaba el Guadalajara de Noche, y en él participaron las hermanas de Delfina.
María Luisa, a cargo de la caja registradora, y Carmen, a cargo de la cocina, aunque esta última comenzó también, por iniciativa propia, a vender prendas de vestir y otros objetos a las prostitutas, que en realidad no compraban por voluntad propia sino que estaban prácticamente en condición de rehenes y se les obligaba a adquirir tales artículos, endeudándose muchas veces y posteriormente, finalizada la feria de San Juan, Delfina desmanteló el prostíbulo y, con un gran capital reunido en 15 días de proxenetismo, viajó con sus prostitutas y sus 2 hermanas a San Francisco del Rincón, en Guanajuato, donde, con la ayuda del presidente municipal de San Francisco, Adelaido Gómez, rentó una casona con varias camas y tocadores, y una silla en cada habitación. El nombre, por cuestiones de publicidad, volvería a ser el Guadalajara de noche. Eran tiempos fructíferos para el prostíbulo aquellos en los que María de Jesús, hermana de Delfina, conoció en León, Guanajuato, a Guadalupe Reynoso, quien llevaba un lujoso vestido con generoso escote, cosa que había conseguido gracias a un burdel edificado en una propiedad alquilada a un homosexual conocido como el Poquianchis. Tras el encuentro, María de Jesús regresó al Salto y, junto a Enedina Bedoya y María de los Ángeles, ambas pupilas, prostitutas hospedadas en el negocio de su hermana Delfina, instaló después su propio prostíbulo en León, aunque al inicio no tenía luz ni permiso de apertura, pero consiguió los permisos acostándose con Fernando Liceaga, secretario del presidente municipal, y el doctor Castellanos y sin embargo el sexo no costeaba todos los sobornos, y tuvo que dar dinero cuando el negocio era amenazado con cierre a causa de disturbios o presencia de chicas menores de edad y, pagando puntualmente a las autoridades, el negocio era protegido por la policía y la autoridad municipal. Su nombre, en cierto modo irónico, fue la Casa Blanca, y en su día de apertura tuvo el honor de recibir al sacerdote y al sacristán de la parroquia de León. Entretanto, trabajando como cajera en el prostíbulo de su hermana Delfina, María Luisa, la menor de las 4 González Valenzuela, juntó 39.000 pesos y se apartó para siempre del negocio de la prostitución. Por su parte Delfina, codiciosa en extremo, llegó a secuestrar y convertir en esclavas sexuales, las prostitutas del negocio, o meseras y empleadas a decenas de jovencitas que Juana Guadalupe Moreno y María, alias La Cucha, le conseguían a base de engaños, con los cuales traían a chicas de Guadalajara haciéndoles creer que trabajarían de empleadas domésticas con buenos sueldos. Como era de esperarse, muchas de las jóvenes esclavizadas se terminaban embarazando. Unas abortaban a escondidas, otras daban a luz y entonces el bebé era asesinado y enterrado como basura, y otras morían en el parto y eran enterradas con la misma falta de dignidad que los indeseados bebés. Esto de los bebés muertos dio origen a la creencia de que los fetos eran sacrificados, calcinados y, una vez convertidos en ceniza, introducidos en botellas de refresco que se acumulaban en el patio trasero. Sin embargo, con los testimonios y las evidencias que aparecieron después de la captura de las hermanas, la susodicha creencia fue descartada como mito popular. Llegado el año 1949, falleció Carmen, la mayor de las hermanas y la encargada de administrar con libretas las deudas de las esclavas sexuales. Tras la muerte de Carmen, Delfina encontró las libretas pero, como no sabía leer ni entendía los números, les perdonó las deudas a las esclavas a cambio de oraciones por su difunta hermana y, en ese mismo año, María de Jesús conoció a un médico y ocultista de apellido Escalante, quien curiosamente resultó ser el Poquianchis, mismo a quien Guadalupe Reynoso, conocida como Laura Larraga, arrendaba la propiedad que usaba como prostíbulo. Sin embargo, esta vez ella compró la casa de Escalante por 25.000 pesos, la puso a nombre de su hermana Delfina, le hizo arreglos, y la rebautizó como la Barca de Oro, aunque todo el mundo siguió llamándole el Poquianchis al sitio inclusive, María de Jesús, Delfina y María Luisa, serían públicamente conocidas como las Poquianchis tras la popularización del caso. Ahora, y pese a lo turbio del negocio, María de Jesús se mantenía incoherentemente aferrada a la religiosidad que su madre le había inculcado en la niñez. De ese modo, la prostitución en sí no era pecado, excepto cuando en ella se daban actos prohibidos por Dios, por lo que no permitía el sexo anal, los besos, las orgías y los contactos lésbicos, tan usuales en prostitutas que desean estimular al cliente. Sin embargo, la llegada al establecimiento de 2 voluptuosas, atractivas y expertas rameras norteamericanas, suscitó una situación que María de Jesús, en su absurdo moralismo, calificó escandalizada como el gran pecado y el inicio de su mala suerte.
Ya que los clientes, que solían solicitar a las gringas más que a otras prostitutas, pidieron a estos actos lésbicos en cierta ocasión, de lo cual se enteró María de Jesús, castigándolas con la expulsión por haber accedido a tan indecente propuesta. Cabe destacar que María de Jesús no era la única que mantenía esa absurda moralidad. Sus hermanas también lo hacían, y junto a ella aplicaban severos métodos de control. Solían espiar a través de rendijas u hoyos en las paredes, y cuando encontraban pecado, aplicaban terribles torturas y humillaciones, y como casi todos los días descubrían actos inmorales, casi todos los días corría sangre, puesto que los castigos eran cosas como golpes con palos llenos de clavos, quemaduras con hierros calientes, o pinchazos mientras la víctima sostenía 3 ladrillos, 1 con cabeza, 2 con las manos, y también había restricción de alimentos, violaciones, palazos, latigazos, sexo con animales, aunque esto resulta extraño porque las hermanas lo veían mal, pero no sorprende que como castigo le hayan otorgado otro carácter moral e incluso muchas eran asesinadas cuando ya no tenían atractivo físico o la enfermedad las volvía una carga y en este contexto de castigo, tortura y muerte, José Valenciano Taleo y José López Alfaro eran grandes ayudantes, siempre dispuestos a darle su merecido a aquella muchacha que osara intentar escapar. El año 1963 apareció como el inicio de una oleada de infaustos acontecimientos, ya que en dicha fecha las autoridades de León prohibieron los negocios de sexo y, como para aquel entonces los aliados de las Poquianchis ya no estaban en posiciones de poder, María de Jesús y Delfina tuvieron que cerrar el negocio abierto por la primera, volviendo a Lagos de Moreno en Jalisco, donde aún quedaba el viejo Guadalajara de noche. Sin embargo, la desgracia también cayó sobre Delfina, pues su hijo y ayudante en el ejercicio de los sobornos y el control, ejercido con golpes, violaciones, vigilancia constante, de los clientes y de las esclavas prostitutas, Ramón Torres alias el Tepócate, cayó muerto un día en que, tras descubrirse su lugar de contrabando de automóviles, la policía se presentó y hecho el valiente, sacó el fusil para matar, pero los agentes lo abatieron frente a su propia madre, quien después contrató militares corruptos para matar a los policías que mataron a su hijo. No obstante, otra versión dice que Ramón Torres murió en un tiroteo con un sargento policía en una cantina cercana al prostíbulo de su madre, que posteriormente ésta se enteró, y enfurecida fue con un fusil a esparcir plomo, balas, en el lugar, sin matar a nadie y creyendo en vano que el asesino de su hijo aún seguía allí. Sea cual haya sido el caso, la muerte de Ramón Torres hizo que las Poquianchis guardaran luto, y de hecho, su madre lo guardó hasta el día en que fue apresada y, por otro lado, apenas pasado un día del asesinato y sin que Delfina alcanzara a esconderse como le había sugerido María de Jesús, agentes de la ley clausuraron el Guadalajara de noche creyendo que Ramón Torres había muerto allí. Según se cuenta, la clausura fue efectuada de tal manera que más de 20 mujeres quedaron atrapadas sin agua y sin luz, aunque María de Jesús planificó un escape con vistas a un posterior alojamiento en una casa que su hermana Delfina conservaba en San Francisco del Rincón. Ya en San Francisco del Rincón, las esclavas de las Poquianchis, forzadas en gran parte a obedecer por el temor a los secuaces masculinos de sus amas, permanecieron 6 meses en deplorables condiciones, comiendo apenas como para sobrevivir. Entre los terribles episodios suscitados en San Francisco, se cuenta que, al cuarto día, una de las trabajadoras sexuales, llamada Adela Mancillas, contó a María de Jesús que su hermana mantenía relaciones sexuales con un perro salchicha y el susodicho contacto terminó enfermando a la mujer y haciéndole tener diarrea, llegando a estar moribunda solo para ser asesinada a palazos por su propia hermana, Adela Mancillas y... Volviendo al punto de la escasa alimentación de las prostitutas, esto ocasionó que muchas se volvieran cadavéricas y poco atractivas para los clientes, por lo que fueron ejecutadas, en tanto que otras murieron naturalmente tras contraer enfermedades a causa de la debilidad inmunológica ocasionada por la desnutrición y, en este nefasto escenario de torturas y humillaciones, la figura más temida por las muchachas era Hermenegildo Zúñiga Maldonado alias Capitán Águila Negra, quien había sido capitán del ejército, cliente asiduo del negocio, y era en aquellos días el amante de Delfina y el gran verdugo y torturador. Él llevaba a las muchachas inútiles o rebeldes al rancho San Ángel, donde las dejaba morir de hambre y después incineraba sus cadáveres tras rociarles gasolina. El 6 de enero de 1964, las Poquianchis se sentían cercadas por la persecución policial y llevaron a sus esclavas al rancho San Ángel, donde apenas habían 3 cuartos. Si alguna intentaba escapar, la muerte le sobrevendría de inmediato.
Esa fue la amenaza, pero el 12 de enero de ese mismo año, Catalina Ortega escapó, llegó hasta la Procuraduría de León, y denunció el cúmulo de atrocidades que cometían las hermanas González Valenzuela. Tras recibir la denuncia, se envió un contingente encabezado por el comandante Miguel Ángel Mota, antiguo cliente del Guadalajara de noche, y al llegar, detuvieron a Delfina y María de Jesús y las enviaron a la Procuraduría, donde fueron interrogadas, mientras los agentes inspeccionaban la granja y encontraban los cadáveres de 90 mujeres, junto a muchos fetos calcinados y... Posteriormente, y tras sufrir el escarnio popular y ser víctimas de un intento fallido de linchamiento, las hermanas fueron trasladadas a la cárcel de Irapuato, en Guanajuato, donde estuvieron mientras se efectuó un proceso judicial inundado por las acusaciones de las esclavas sexuales que tuvieron trabajando como prostitutas. En cuanto a María Luisa, la menor de las hermanas, creyó que estaba a salvo porque un juez la había declarado inocente de los cargos que se imputaban a sus dos hermanas. Aunque, cuando ésta acudió a Irapuato a brindar su apoyo moral en el juicio, se la acusó de ritos satánicos y brujería con cadáveres y finalmente también se la terminó condenando. A lo largo del proceso judicial, la prensa y la agitada opinión pública, en un escenario donde se esgrimían acusaciones de violación, extorsión, soborno, tortura, violación y asesinato, dieron lugar a mitos que aún se mantienen en torno a las Poquianchis, tales como los supuestos ritos satánicos que hacían y las relaciones zoofílicas impuestas como castigos, que ya se mencionaron antes pero en realidad nunca se probaron. En todo caso, finalmente el veredicto, muy injusto para María Luisa, fue de 40 años de prisión para las tres hermanas y, con el paso del tiempo, la fama de las hermanas habría de aumentar exponencialmente, debido a sucesos como la publicación, en 1976, de una película basada en el caso, dirigida por el cineasta Felipe Cazals. La aparición, en 1977, de la serie de libros Las Muertas, del escritor Jorge Ibargüengoitia. O, ya en 1992, la publicación de Las Poquianchis, por Dios que así fue. Una obra de periodismo investigativo hecha por Elisa Robledo y el abogado Samuel Cruz, posibilitada en gran parte por las extensas conversaciones que Elisa Robledo tuvo con María de Jesús González Valenzuela. De todo lo mencionado en el párrafo anterior, fue de particular importancia el libro de Las Poquianchis, por Dios que así fue. Ya que, gracias a este, se expusieron irregularidades del proceso judicial, gracias a lo cual salieron libres muchos implicados que, o no merecían condena alguna, o no merecían condenas tan largas como las obtenidas. Uno de esos casos, salpicado por el irónico humor negro que a veces tiñe la realidad, fue el del capitán Águila Negra, quien tenía 76 años cuando, tras recibir la noticia de que sería liberado, se emocionó tanto que falleció de un paro cardíaco y... Finalmente, y en lo que respecta a las muertes de las Poquianchis, estas fueron así. Delfina murió el 17 de octubre de 1978, cuando unos albañiles arreglaban goteras en el techo de su celda y entonces, por una distracción suscitada a causa de los gritos que ésta emitía a modo de quejas, un recipiente lleno de cemento cayó en su cabeza, destrozándosela al instante. María de Jesús, que se cobijó en la religiosidad tras su encierro, se pasó vendiendo comida en el penal hasta que obtuvo la libertad y se casó con un tal Antonio Hernández de 64 años, con quien vivió hasta morir de vieja a mediados de 1990. Y, por último, María Luisa simplemente apareció muerta en su celda un 19 de noviembre de 1984, con el cuerpo siendo mordisqueado por las ratas. Gracias amigos de YouTube por ver el vídeo, espero que les haya gustado, denle manita arriba y suscríbanse, no olviden pasar por mi canal para ver más vídeos así, hasta la próxima.